Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Héctor Rojina, vamos a continuar. En la clase anterior dimos un enfoque muy práctico para entender el equilibrio ácido-base en el cuerpo, ¿se acuerdan? Piedritas azules, que son las bases, y piedritas rojas, que son los ácidos. Ahora vamos a integrar todo este conocimiento previo que tuvimos para leer, para interpretar una gasometría en el paciente. Algo que debemos de memorizar siempre van a ser nuestros parámetros normales. Por ejemplo, el pH normal va de 7.35 a 7.45. ¿Qué nos va a representar? Únicamente nos dice si la sangre está normal, está en acidemia o está en alcalemia. El siguiente parámetro que debemos de recordar es la presión parcial de dióxido de carbono o conocida como PaCO2. Esta va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Es el componente respiratorio que va a estar controlado por los pulmones. ¿Se acuerdan? El líder del equipo rojo. El siguiente es el bicarbonato, lo normal es de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Este va a ser nuestro componente metabólico controlado principalmente por los riñones. Él es el líder del equipo azul de las bases. La presión parcial de oxígeno, que va de 80 a 100 milímetros de mercurio, que nos indica el nivel de oxigenación en la sangre, y la saturación de oxígeno, que lo normal es mayor o igual a 94%, que nos dice qué porcentaje de hemoglobina está saturado con el oxígeno. Hay que memorizar estos valores, ya que sin ellos no podemos interpretar ninguna gasometría. Y recuerden, toda interpretación del equilibrio ácido-base gira alrededor de 3 números: el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Cómo leer una gasometría? En 3 simples pasos. Paso número 1. Mira el pH. Siempre, siempre, siempre vamos a mirar el pH, ¿sale? ¿Por qué es muy importante? Porque el pH nos va a determinar si está disminuido, menor a 7.35, nos estamos enfrentando a una acidemia. De 7.35 a 7.45 nuestro pH está normal, y mayor de 7.45 estamos hablando de una alcalemia. El orden siempre va a ser igual. Primero miramos el pH, segundo vamos a encontrar el culpable, y número 3 vamos a ver si hay compensación. Número 2, identificar el culpable. Vamos a ver quién está ganando, si el líder del equipo rojo, que son los pulmones, los ácidos, o el líder del equipo azul, que son los riñones, que es la base, el bicarbonato. Acuérdense que nada está aislado, todo está relacionado. Pulmón y riñón trabajan como equipo y siempre hay que pasar el mismo orden, por favor, no se salten los pasos. Y como punto número 3, vamos a evaluar la compensación. Siempre hay que preguntarnos, ¿el otro órgano intenta ayudar? ¿Está ayudando como debería? Y aquí nos vamos a enfrentar a un trastorno primario contra una compensación adecuada. Evita errores, no te saltes directo al CO2 o al bicarbonato, no interpretes sin ver el pH primero, no olvides que los valores van juntos y no te confíes, siempre verifica. Entonces vamos a tener este ejercicio. Paso número 1, ¿qué debemos de hacer? Buscar el pH. Entonces aquí tenemos, el pH está en 7.20, nuestro valor normal es de 7.35 a 7.45, por ende este pH está disminuido, está en acidemia. Todavía no vamos a buscar culpables. Aquí únicamente la pregunta va a ser, ¿la sangre está ácida, alcalina o normal? El pH está disminuido, entonces la sangre está ácida. Están ganando las piedras rojas. Paso número 2, vamos a tratar de encontrar al culpable. Ya sabemos que hay acidemia. Ahora, ¿qué parámetro está alterado en la dirección correcta para explicarlo? Aquí ya vemos nuevamente nuestro pH de 7.20 está disminuido. ¿Qué sigue? Nos vamos a la presión parcial de dióxido de carbono. Vemos que está en 60.
está aumentada. ¿Por qué? Porque lo normal es de 35 a 45. Entonces, el parámetro alterado en la dirección correcta es la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada. Nuestra interpretación por el momento es que estamos ante una acidosis respiratoria. Recuerden, el pH nos dice hacia dónde va la sangre y el culpable te dice por qué. Paso número 3, ¿existe alguna compensación? Ya sabemos que hay acidemia, ya vimos que el culpable es el pulmón, hay una acidosis respiratoria, ahora hay que ver si el riñón está ayudando a compensar. Entonces, nuevamente, pH 720 está disminuido. ¿Por qué? Porque lo normal es de 735 a 745. Presión parcial de dióxido de carbono está en 60, está aumentada. ¿Por qué? Porque lo normal o el rango es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Bicarbonato está en 24, está normal. ¿Por qué normal? Porque el valor va de 22 a 26. Entonces, ¿qué buscamos? En los trastornos respiratorios vamos a buscar si el riñón compensa cambiando el bicarbonato. ¿Hay compensación? El bicarbonato está en 24, valor normal de 22 a 26. Entonces, aquí por el momento no tenemos evidencia de compensación. La interpretación sería una acidosis respiratoria aguda sin compensación metabólica evidente. Regla de oro. Primero el pH. Luego buscamos al culpable y luego tratamos de buscar si hay compensación o no. Vámonos con otro caso. Paso 1. Mira el pH. Nuevamente está en 720. Está disminuido. ¿Por qué? Porque los valores normales de pH van de 735 a 745. La pregunta, ¿la sangre está ácida, alcalina o normal? Está disminuida, por lo tanto, la sangre está ácida. Completamos el paso número 1. Segundo paso, busca el culpable. Ya tenemos el pH disminuido. Estamos en acidosis. Ahora, presión parcial de dióxido de carbono está en 40. Nuestros valores va de 35 a 45, entonces está normal. Pero el bicarbonato está de 12. Está disminuido. ¿Por qué? Porque nuestro bicarbonato normal va de 22 a 26. El parámetro alterado es el bicarbonato. Entonces, ¿quién es el culpable respiratorio? ¿Presión parcial de dióxido de carbono alterada? No, porque no está ni aumentada ni disminuida. Nuestra presión parcial de dióxido de carbono está normal. Pero ¿quién sí está disminuido? Metabólico, el riñón. Tenemos una disminución de bicarbonato que nos está causando una acidemia. Entonces, nuestra interpretación sería una acidosis metabólica. Nuevamente, el pH nos dice hacia dónde va la sangre y el culpable te dice por qué. En este caso, va perdiendo el equipo azul. El equipo azul está disminuido y por ende el equipo rojo está enviando más piedritas rojas a nuestra alberca. Paso número 3, ¿existe compensación? Vamos a ver, pH disminuido, ya lo vimos, nuestra presión parcial de dióxido de carbono está normal y el bicarbonato está disminuido. ¿Qué buscamos? En la acidosis metabólica, el pulmón compensa disminuyendo la presión parcial de dióxido de carbono para aumentar el pH. ¿Hay compensación? Presión parcial de dióxido de carbono en esta gasometría es de 40, lo normal es de 35 a 45, por ende está normal, no está disminuida, no hay evidencia de compensación. Por ende, esta interpretación es una acidosis metabólica aguda sin compensación respiratoria evidente. Nuevamente, primero miramos el pH, buscamos el culpable y evaluamos la compensación. Vámonos con el siguiente caso. Aquí tenemos el pH que está en 7.55, nuestro valor normal de 7.35 a 7.45. Entonces, mi pH está aumentado. Paso número 1, solo mira el pH. Entonces, la sangre está ácida, alcalina o normal. En este caso, nuestra sangre tiene alcalemia. Siempre empezamos por el pH. Paso número 2, encontrar culpable. pH aumentado, estamos en alcalemia. ¿Qué vemos?
nuestra presión parcial de dióxido de carbono está disminuida. ¿Por qué? Porque lo normal es de 35 a 45. El bicarbonato está normal. ¿Por qué? Porque lo normal es de 22 a 26. ¿Quién es el culpable? Aquí el culpable es el patrón respiratorio. Nuestra PCO2 está disminuida, lo cual me va a aumentar el pH, va a causar alcalemia. El parámetro alterado en la dirección correcta es la presión parcial de dióxido de carbono, ya que está disminuida y la interpretamos como una alcalosis respiratoria. Paso 3, ver si hay compensación. pH aumentado, presión parcial de dióxido de carbono disminuida, pero el bicarbonato está normal. ¿Qué buscamos? En la alcalosis respiratoria, el riñón compensa reteniendo bicarbonato, o sea, lo aumenta. ¿Hay compensación? Nuestro bicarbonato está en 24, el valor normal es de 22 a 26, por lo tanto, no está aumentado, no hay evidencia de compensación renal. Interpretación, esta es una alcalosis respiratoria aguda sin compensación metabólica evidente. Nuevamente, regla de oro, miramos el pH, buscamos el culpable y evaluamos si hay alguna compensación. Caso número 4, pH de 7.55, estamos en una alcalemia. ¿Por qué? Porque lo normal es de 7.35 a 7.45. Segundo paso, buscamos el culpable, pH aumentado, alcalemia. Nuestra presión parcial de dióxido de carbono está normal, pero nuestro bicarbonato está aumentado. ¿Por qué? Porque lo normal es de 22 a 26. ¿Quién es el culpable en esta situación? Vamos a ver quién es el culpable respiratorio. La presión parcial de dióxido de carbono está normal. Si aumenta, causa acidemia. Si baja, causa alcalemia. Aquí está normal. Por lo tanto, el culpable no es el patrón respiratorio. Patrón metabólico, el riñón, el bicarbonato está en 35. Si me aumenta el bicarbonato, causa alcalemia. Mi bicarbonato está aumentado. Por lo tanto, esta es una alcalosis metabólica. Y vamos a ver si hay compensación. pH aumentado, presión parcial de dióxido de carbono normal, bicarbonato aumentado. ¿Qué buscamos? En la alcalosis metabólica, el pulmón compensa eliminando CO2 para disminuir la presión parcial de oxígeno y esto va a disminuir mi pH. Hay compensación, presión parcial de dióxido de carbono está en 40. El valor normal va de 35 a 45, por lo tanto no está disminuido, entonces no hay evidencia de compensación respiratoria. Esta es una alcalosis metabólica aguda sin compensación respiratoria. Nuevamente, primero el pH, no juzgues todavía, encontramos al culpable y evaluamos la compensación. Paso 5, nuevamente, miren el pH. El pH está de 7.30, lo normal es de 7.35 a 7.45, entonces está disminuido. La sangre está normal, ácida o alcalina. Aquí vemos que la sangre está ácida, está en acidemia. Buscamos al culpable, pH disminuido, PCO2 aumentado. Y aquí, ojo, bicarbonato también está aumentado, pero aquí el principal culpable es nuestro PCO2, ¿sale? ¿Quién es el culpable? Respiratorio. Si la PCO2 está aumentada, nos baja el pH, entonces esta es una acidosis respiratoria. Ahora vamos a ver si hay compensación. pH de 7.30 disminuido, nuestra presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, está en 60 y el bicarbonato está en 32, está aumentado. ¿Qué buscamos? En la acidosis respiratoria, el riñón compensa reteniendo bicarbonato para elevarlo y ayudar a normalizar el pH. Hay compensación, aquí el bicarbonato está mayor, está en 32, está elevado, entonces el riñón está reteniendo para aumentar este pH. Por lo tanto, si hay evidencia de compensación metabólica, esta sería una acidosis respiratoria con compensación metabólica. Nuevamente, mira el pH, encuentra el culpable y evalúa la compensación.
Caso número 6, miramos el pH. El pH está en 750, está aumentado. Entonces nuestra sangre está alcalina, estamos en alcalemia. Vamos a buscar al culpable, pH de 750, ya vimos que está aumentado. Nuestra siguiente evidencia, nuestra presión parcial de CO2 está disminuida. ¿Quién es el culpable? Respiratorio, la PCO2 disminuida nos va a causar alcalemia. ¿Sale? Interpretación, esto sería una alcalosis respiratoria por el momento porque mi pH está aumentado y mi PCO2 está disminuido. Ahora vamos a buscar si hay compensación, pH aumentado, PCO2 disminuido y bicarbonato en 18 está disminuido. ¿Hay compensación? El bicarbonato está disminuido, el riñón está eliminando bicarbonato para bajar este pH. Entonces, en la alcalosis respiratoria, la causa disminuye el dióxido de carbono, pero compensa el bicarbonato. Esta sería una alcalosis respiratoria con compensación metabólica. Este caso está interesante. pH de 740 está normal. Entonces aquí el pH, pues por el momento está normal. Pero aquí nos dan más datos porque sería muy tramposo nada más de ponerles esta gasometría. Nos dicen mujer, 24 años, diabetes mellitus tipo 1, náusea, vómito, dolor abdominal, glucosa de 450 y tiene taquipnea. ¿El pH está en rango normal? Sí, pero realmente está todo bien. Vamos a desglosarlo. No nos vamos a confiar por el pH. Entonces, paso 1 ya lo hicimos. Nuestro pH está normal. Paso número 2. Mi presión parcial de dióxido de carbono está disminuida. Pero aquí tengan cuidado porque el pH está normal. Mi PCO2 está disminuida y también el bicarbonato está disminuido. ¿Qué significa? Hay un proceso que está consumiendo bicarbonato o produciendo ácido. Si este fuera un componente respiratorio puro, el pH tendría que estar elevado o disminuido. Pero no, aquí está normal, pero la PCO2 y el bicarbonato están disminuidos. Hay algo que está consumiendo bicarbonato porque el riñón no está compensando nada respiratorio por el momento. Entonces acuérdense, el pH normal no significa una gasometría normal. Hay una batalla ocurriendo en el cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Por qué baja el PCO2 en este paciente? Porque el paciente está hiperventilando, tiene respiración de Kussmaul. ¿Se acuerdan? En la primera clase que vimos, decimos que cuando nosotros respiramos, que cuando nosotros exhalamos, eliminamos ácidos. Entonces, este paciente tiene la sangre tan ácida que el pulmón está trabajando con la taquipnea para eliminar ese ácido. Piensa en el cuadro clínico de una cetoacidosis diabética. Paso número 3, ¿qué trastorno ácido-base es? Nuevamente, el pH está normal. Presión de dióxido de carbono disminuida, bicarbonato disminuida. Analicemos, pH normal, no sabemos si hay acidosis o alcalosis. Bicarbonato está disminuido y el PCO2 está disminuido. Pero cuando el PCO2 está disminuido, esto tiende a ser una alcalosis respiratoria, pero aquí el pH está normal. Entonces esto no cumple el trastorno primario de que sea respiratorio. Entonces me voy al bicarbonato. Hay algo que me está haciendo que el bicarbonato esté disminuido, pero no está compensando ese riñón a partir de un proceso respiratorio. O sea, estamos perdiendo bicarbonato porque se está produciendo muchos ácidos. Aquí nuestro trastorno primario es una acidosis metabólica, pero el pulmón aquí está compensando con hiperventilación. El paciente está respirando muy rápido para eliminar esos ácidos. ¿Pero por qué el pH está normal? Porque el pulmón está eliminando CO2, hiperventila y baja la PCO2 más de lo esperado, logrando compensar la acidosis metabólica y normalizar temporalmente el pH. El ejemplo clínico típico es una cetoacidosis diabética. Ahí les va una historia mía.
trabajando en el hospital, llega un paciente que está con taquipnea. Uno de mis residentes me dice que a lo mejor es un ataque de ansiedad. Voy a ver al paciente, TA limítrofe 160, estaba con taquicardia, 120 de cardíaca e hiperventilando el paciente. Entonces, alguien con un poquito de más experiencia dice, eso no me parece un ataque de ansiedad o de pánico, ¿por qué no le tomas una glucemia capilar? Y, ojo, le tomamos la glucemia capilar y en nuestro glucómetro salió high. Le tomamos la dosimetría y el paciente estaba con una acidosis metabólica severa. Entonces, el paciente tenía taquipnea porque el pulmón estaba eliminando esos ácidos a través de la respiración para mantener o tratar de mantener el pH normal, aunque en este paciente pues ya el mecanismo estaba roto y él sí llegó con una acidosis metabólica severa muy franca. Ahora, hay algo que se llama la fórmula de Winter. Esta fórmula nos sirve para saber si está compensando adecuadamente. Ojo, la fórmula de Winter solo sirve en una acidosis metabólica. Entonces, cuando identificas una acidosis metabólica, la siguiente pregunta a responder es, ¿el pulmón está compensando correctamente? ¿Sí o no? ¿Esa presión parcial de dióxido de carbono es la esperada? La fórmula de Winter nos va a ayudar a saber si la compensación respiratoria es adecuada. Entonces, aquí tenemos un caso. Prácticamente el mismo del anterior. El pH está normal. Presión parcial de dióxido de carbono está disminuida y nuestro bicarbonato está disminuido. Aquí vimos que el trastorno primario es metabólico, es una acidosis metabólica. Ya identificamos la acidosis metabólica, ahora debemos de preguntarnos si el pulmón está compensando de forma adecuada. Para eso existe la famosa fórmula de Winter. ¿Cómo es la famosa fórmula de Winter? Mi presión parcial de dióxido de carbono esperada es igual a la multiplicación de 1.5 por el bicarbonato sérico del paciente, el que tenemos en la gasometría, más 8, y esta diferencia no debe de ser mayor o menor a 2. Importante, únicamente nos sirve en acidosis metabólica. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos predice cuál debería de ser la presión parcial de dióxido de carbono si la compensación respiratoria fuera la adecuada en una dosis metabólica. Si la presión parcial de dióxido de carbono real está dentro del rango esperado, más o menos 2, la compensación es adecuada. Si está fuera del rango, hay un trastorno mixto. El pulmón es rápido, pero no infinito. La fórmula de Winter nos da el rango esperado. Entonces, nuevamente aplicándole a este caso, pH de 740 normal, presión parcial de dióxido de carbono de 25 está disminuida, bicarbonato de 15 está disminuido. Entonces, bicarbonato de 15 en la fórmula sería nuestra presión parcial de dióxido de carbono esperada es igual a 1.5 por 15, que es nuestro bicarbonato. Entonces, esto nos da 22.5. A este 22.5 le sumamos 8, sería 30.5. Entonces, nuestra presión parcial de dióxido de carbono esperada está en 30.5 más menos 2. O sea, tenemos un rango esperado de presión parcial de dióxido de carbono de 28.5 a 32.5. ¿Qué significa? Si la presión parcial de dióxido de carbono real está dentro del rango adecuado, la compensación respiratoria es adecuada. Está dentro del rango normal en este ejemplo, la esperada de 28.5 a 32.5, nuestra presión real es de 25, entonces no está dentro del rango esperado. Nuestra conclusión, el paciente no tiene únicamente una acidosis metabólica compensada, hay un trastorno mixto, tiene una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Nuevamente, ¿por qué? Porque el paciente está respirando muy rápido para tratar de eliminar lo que serían los ácidos a través de la respiración. Regla de oro. Dentro del rango esperado, compensación adecuada, mayor a lo esperado, acidosis respiratoria asociada, menor a lo esperado, alcalosis respiratoria asociada. Después de calcular la fórmula de Winter en las acidosis metabólicas, tenemos que hacer un cálculo más, el famoso
anion gap o el delta de anión. Ya identificamos una acidosis metabólica, ahora tenemos una nueva pregunta. Esa acidosis metabólica, ¿de qué anion gap es? Entonces tenemos dos divisiones, el anion gap elevado o el anion gap normal. ¿Por qué debemos de tener esta pregunta? Porque ¿qué está produciendo la acidosis? Dos pacientes pueden tener el mismo bicarbonato bajo, pero la causa es completamente diferente. El anion gap nos va a ayudar a encontrar la causa de la acidosis metabólica. Entonces, primero identificamos la acidosis metabólica, luego calculamos la fórmula de Winters y después calculamos el anion gap. Acidosis metabólica de anion gap elevado, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, uremia o intoxicaciones. Acidosis metabólicas con anion gap normal, por ejemplo, diarreas, acidosis tubular renal, pérdidas gastrointestinales de bicarbonato o fístulas pancreáticas. La famosa fórmula del anion gap va a ser anion gap es igual al sodio medido, no corregido, nuestro sodio medido, menos la suma de cloro más bicarbonato, ¿sale? El valor normal del anion gap es de 8 a 12. ¿Qué representa? El anion gap es la diferencia entre cationes y aniones en el plasma. Refleja la presencia de aniones no medidos en la sangre. Entonces aquí nos dan un ejemplo, sodio 140, cloro de 100, bicarbonato de 10. Entonces, cloro más bicarbonato, 100 más 10, 110. Y ahora sodio, 140 menos esa suma, 140 menos 110 nos da 30. El anion gap es de 30, lo normal es de 8 a 12, entonces está aumentado. Este anion gap está normal, no, es mayor a 12, entonces esta acidosis sería una acidosis metabólica de anion gap elevado. En resumen, el anion gap nos ayuda a clasificar la acidosis metabólica, nos orienta hacia la causa probable del trastorno y es una herramienta clave para decidir el manejo adecuado de nuestro paciente. Entonces, nuevamente, un caso clínico, paciente femenino, 24 años, náusea, vómito, dolor abdominal, taquipnea y aliento cetónico. Tienes esta gasometría, nuestro pH está disminuido, el bicarbonato está disminuido y la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida, es una acidosis metabólica. Le calculamos el anion gap, 140 de sodio, 100 de cloro, 10 de bicarbonato. Entonces sustituimos sodio de 140 menos 100 más 10. Entonces eso nos da 140 menos 110. El anion gap está en 30. Lo normal de 8 a 12. Por ende, esta es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Posibles causas: cetoacidosis diabética, acidosis láctica, uremia, intoxicaciones, cetoacidosis alcohólica, lesión renal aguda o uremia. En este caso, probablemente una cetoacidosis diabética. Recuerda que un anion gap elevado significa que hay aniones no medidos en el plasma. En este caso, la paciente tiene una acidosis metabólica de anion gap elevado. Clínicamente, lo más probable, una cetoacidosis diabética. Y objetivo, el anion gap nos guía hacia la causa de la acidosis metabólica para un manejo dirigido. Aquí tenemos una gráfica de anion gap elevado contra anion gap normal. ¿Por qué? En el anion gap elevado se acumulan aniones no medidos en el plasma que acompañan a los cationes, principalmente al sodio. Más aniones no medidos es igual a anion gap más elevado. Tanto las acidosis metabólicas con anion gap normal o elevado pueden tener bicarbonato bajo, pero las causas son diferentes. Ejemplo: acidosis metabólica con anion gap elevado, cetoacidosis diabética, acidosis láctica, uremia, lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, intoxicaciones. Acidosis metabólica de anion gap normal, diarrea, acidosis tubular renal, pérdidas gastrointestinales, fístulas pancreáticas o ureterosigmoidostomía. Idea clave: el anion gap es la brújula que nos orienta hacia la causa de la acidosis metabólica. Anion gap elevado, piensa en acumulación de ácidos orgánicos, aniones no medidos. Anion gap normal, piensa en pérdidas de bicarbonato o falla renal tubular. Importante, la historia clínica y el contexto del paciente siempre son esenciales. No lo olvides, el anion gap no está aislado, siempre interprétalo con el cuadro clínico y la gasometría completa de tu paciente.
Y ya casi para terminar tenemos nuestra última herramienta, que es el Delta Gap. Esta nos sirve para detectar trastornos metabólicos mixtos. ¿Cómo vamos a calcular el Delta Gap? Es un cálculo del delta de anion gap, o sea, nuestro anion gap medido menos el anion gap normal, que para fines prácticos vamos a poner el anion gap normal de 12 mil equivalentes por litro, y nuestra delta de bicarbonato, que es el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido. Para fines prácticos vamos a mantener el valor de 24. Algunas recomendaciones: idealmente el anion gap debe de corregirse por albúmina antes de interpretar el delta gap. El delta gap no diagnostica por sí solo, solo orienta o sugiere trastornos metabólicos y siempre se debe interpretar junto con el contexto clínico, la gasometría y los electrolitos. ¿Sale? Importante que el delta gap solo se utiliza cuando ya existe acidosis metabólica con anion gap elevado, el famoso AGMA. No es una herramienta para cualquier trastorno ácido-base. Nuevamente, delta gap únicamente para acidosis metabólica de anion gap elevado. Entonces aquí tenemos un ejemplo químico: sodio de 140, cloro de 100, bicarbonato de 10, entonces el anion gap es de 30. Nos vamos al delta anion gap 30, que fue lo que medimos, menos 12, nos da 18. Ahora al delta de bicarbonato, 24, que es el valor normal, menos 10, que tuvimos aquí en nuestra gasometría, nos da 14. Entonces nuestra delta bicarbonato es de 14. Entonces hacemos la resta: 18 menos 14 nos da 4, la diferencia es 4. Conclusión: aquí sugiere una acidosis metabólica con anion gap elevado más una alcalosis metabólica concomitante. Interpretación del delta gap: si está igual, o sea que la diferencia no sea mayor o menor de 2, acidosis metabólica con anion gap elevado, aislada, sin otro trastorno metabólico. Cuando está aumentada, mayor de 2, aquí tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado con alcalosis metabólica concomitante, como en nuestro ejemplo. Y cuando está disminuido, cuando el delta gap es menor del delta bicarbonato por más de 2, aquí tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado con anion gap normal, sale concomitante. Aclaraciones docentes: acuérdense, AGMA, acidosis metabólica de anion gap elevado; NAGMA, acidosis metabólica de anion gap normal; AGMA aislada, acidosis metabólica con anion gap elevado sin otro trastorno metabólico agregado; NAGMA concomitante, acidosis metabólica con anion gap normal, que ocurre al mismo tiempo que la acidosis metabólica de anion gap elevado, concomitante, que están ocurriendo al mismo tiempo. Ejemplos de patrones: aquí tenemos un delta anion gap de 18, delta bicarbonato de 16, 18 menos 16, la diferencia es de 2, está dentro del parámetro de más menos 2. Interpretación: tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado sin otro trastorno metabólico agregado. Aquí tenemos un ejemplo: nuestro delta anion gap de 18, delta bicarbonato de 10, 18 menos 10 nos da 8, la diferencia de 8 es mayor a 2. Interpretación: tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado más una alcalosis metabólica concomitante. Y aquí otro ejemplo: nuestro delta del anion gap está en 10, delta de bicarbonato está en 18, 10 menos 18 menos 8, esta diferencia es de más menos 2. Aquí tenemos una acidosis metabólica de anion gap elevado más una acidosis metabólica de anion gap normal concomitante. Clave rapidísima para que no se me pierden: igual, mayor o igual a 2 la diferencia; AGMA aislada, acidosis metabólica con anion gap elevado sin otro trastorno metabólico agregado; mayor, más de 2, es una acidosis metabólica con una alcalosis metabólica; menor de 2 es una NAGMA, una acidosis metabólica con anion gap normal concomitante. ¿Sale? Recuerda, el delta gap solo es una herramienta de apoyo para la evaluación clínica y paraclínica. Úsala con juicio clínico. El algoritmo mental para que siempre leas gasometrías. Paso número 1, mira el pH, todavía no hagas diagnóstico, busca si tenemos acidemia o alcalemia o el pH está normal. Paso número 2, identifica el trastorno primario o al culpable, es el pulmón respiratorio, es el riñón metabólico. Aquí buscamos acidosis respiratorias, alcalosis respiratorias, acidosis metabólicas o alcalosis metabólica.
Paso 3, trata de buscar una compensación. Agarras la fórmula de Winters para las acidosis metabólicas, reglas de compensación respiratoria y determina si está adecuado o inadecuado. Si hay acidosis metabólica, posteriormente vamos a calcular el anion gap. Si el anion gap está elevado, entonces calculamos el delta gap y tratamos de buscar trastornos mixtos. Acuérdate, hay que integrar todo. Clínica, gasometría más evolución del paciente. La gasometría solo es una pieza del rompecabezas, no es toda la historia. Entonces, ejemplo rápido, pH 718 está disminuido, acidemia, bicarbonato de 10 está bajo, es metabólico, PCO2 está bajo, el riñón está tratando de compensar porque respira muy rápido para eliminar esos ácidos. Fórmula de Winter esperada de 28 a 35, entonces no está compensando de forma adecuada. Anion gap de 30 está elevado. Tengo que sacar el delta gap. El delta gap es mayor de 2, entonces tenemos una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Interpretación final es un trastorno mixto complejo. ¿Por qué? Porque tenemos la acidosis metabólica, que es nuestro trastorno primario, pero el pulmón está generándole al cuerpo una respiración de Kussmaul muy rápida, una taquipnea, para eliminar esos ácidos, como lo dijimos en la clase número 1, cuando nosotros respiramos, exhalamos, eliminamos ácidos a través de la respiración. Y recuerden siempre, la gasometría no es una hoja llena de números, es una fotografía de la batalla que ocurre entre los pulmones, los riñones y la enfermedad del paciente. Siempre piensa, analiza, correlaciona o actúa. Ese es el arte de la medicina de urgencias y de la medicina crítica. Y lo logramos. Ahora espero que ya sea más fácil que ustedes puedan interpretar una gasometría y es cuestión de práctica. Cuando estén en su práctica clínica, ya seas estudiante, pasante, residente, adscrito, ve las gasometrías, tómale una foto, llévatelas en tu casa, haz el ejercicio, haz el ejercicio, haz el ejercicio, haz el ejercicio hasta que lo domines. Cualquier cosa, nos seguimos en redes sociales, Código Rojo Academy, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Muchísimas gracias, esperamos que haya sido de su agrado.